La UCA sacó estimaciones de pobreza y parece que sí, efectivamente, está bajando. Bueno, vamos a ver. Acá tenemos los datos. Si nos fijamos en la línea azul, podemos ver cómo la pobreza viene ascendiendo ya hace más de 10 años, particularmente desde 2011 que dejó de descender y a partir de 2013 que empezó a crecer. Una pequeña meseta durante el gobierno de Alberto Fernández porque la economía estaba totalmente estimulada a full y los subsidios crecieron muchísimo, pero esto es un amesetamiento de la pobreza bastante artificial. Realmente, si no fuese por todas esas medidas de corto plazo que estaba tomando el Estado, la pobreza sería mucho mayor. Bueno, con el sinceramiento de la economía que se dio en el primer trimestre en el gobierno de Milei, la pobreza, según la UCA, ascendió del 41% al 54%, una locura, y ahora las estimaciones le dan que bajaría al 49%. Pero es verdad que tenemos que recordar que la UCA por lo general suele dar datos que dan por encima del INDEC. O sea, los datos oficiales, que son los del INDEC, por lo general están por debajo que los datos de la UCA. Y además los datos de la UCA tienden a ser más variables. O sea que hay que tomarlos con pinzas. De hecho, a mí no me gustan tanto los datos de la UCA. Ahora, ¿esto quiere decir que la Argentina se está recuperando? Bueno, la verdad es que evidentemente todavía no lo sabemos y se podría recién confirmar eso una vez que pasen muchos meses con datos muy buenos. Pero este mes van a salir muchísimos datos. Salen datos de pobreza, de actividad económica, de salarios, de inflación, etc. Y tiene pinta que todos, salvo el de inflación, van a ser muy buenos. Si vemos, por ejemplo, datos extraoficiales de actividad económica, como vemos acá, todos nos dan que en julio va a haber una recuperación importante y que ya, como vemos claramente, hace varios meses que ya hubo un cambio de tendencia y la economía dejó de caer y se está recuperando, aunque de manera un poco tímida. Y pareciera que en julio, bueno, va a haber una gran recuperación. Pero todavía nos faltan los datos oficiales, que salen recién en 2 semanas. Luego, con los salarios se observa algo relativamente similar. Este gráfico deja bastante claro que el piso de los salarios, o sea, el descenso de los salarios ya ha tenido un piso, o sea que ya han llegado a un mínimo y a partir de ahora solamente toca recuperación. Hubo meses con grandes victorias, otros meses con victorias un poco más tenues y veremos cuál es el dato de este mes, que sale, si no me equivoco, en 3 semanas. Por lo general, cuanto más rápido desciende la inflación, más se recuperan los salarios. Pero es verdad, y que yendo ahora un poco a uno de los últimos datos que quería tocar, que la inflación dejó de descender a la velocidad a la que estaba descendiendo antes. Hace ya varios meses que gira en torno al 4%, el dato de agosto se espera que también esté alrededor del 4% y recién para septiembre se espera que el dato de inflación esté en torno al 3%. O sea que es esperable que los salarios estos meses no estén ganando tanto debido a que los salarios ganan mucho más cuando la inflación desciende y no cuando se queda estancada, y muchísimo menos cuando sube. Este estancamiento de la inflación se explica un poco por la actualización de precios regulados. O sea, el gobierno está actualizando muchos precios que no se actualizaron los años anteriores por regulaciones, lo cual te está inflando el número de inflación, pero aún así es verdad que incluso la inflación núcleo, o sea, la inflación que no tiene en cuenta los precios regulados, también está descendiendo a una velocidad menor, lo cual era totalmente esperable. O sea, esa velocidad de descenso de la inflación que vivimos los primeros meses fue algo realmente increíble y la inflación va a ir descendiendo así de a poquito. Tal vez para ver una inflación mensual menor al 1% tengamos que esperar incluso más de un año. Y por último quería hablar sobre el crecimiento del crédito. Básicamente, si la actividad económica se reactiva, si empiezan a subir los salarios y si baja la pobreza, en gran parte es por la reactivación del crédito. Básicamente el crédito estimula mucho el crecimiento económico. O sea, que la gente y que las empresas pida plata para comprar cosas, así pueden comprarlas en cuotas o pueden comprarlas con dinero prestado y luego ir devolviéndolo de forma que no tienen que encargarse ellos mismos de ahorrar el dinero, dinamiza mucho la economía y hace que crezca mucho. Que exista crédito es fundamental para que la economía crezca. Resulta que Argentina es uno de los países de Latinoamérica que menos crédito tiene, por algo se explica que estamos en recesión hace 12 años, y esto es justamente primero por la inflación. Por lo general, cuanto más se descontrola la inflación, más complicado es gestionar el crédito, porque las tasas de interés se vuelven muy altas y de pronto es muy difícil financiarlas para el sector privado. Y segundo, porque gran parte del crédito que existía en la economía lo estaba tomando el Estado. O sea, los bancos, en vez de prestarle plata a las empresas para que, no sé, compren máquinas, está sonando la sirena de un bombero, le prestaba el dinero al sector público, porque el sector público, o sea, el Estado sí es capaz de endeudarse a una tasa de interés altísima, porque total, bueno, el Estado no quiebra nunca y lo pagarán los contribuyentes. Bueno, estas dos cosas están dejando de pasar, el Estado está dejando de tomar tanto crédito de la economía, la inflación está bajando, con lo cual el crédito crece, y cuando crece el crédito, la economía empieza a crecer. Así que, como pequeña conclusión de un video que fue simplemente un poco una recopilación de datos, tenemos que gracias
a la baja de la inflación y a la recuperación del crédito, la economía parece que ya ha tocado un piso y que ya está empezando a reactivarse hace 1 o 2 meses con, al parecer, un gran número en julio. Los salarios ya han tocado piso hace varios meses y se están recuperando, con meses mejores y meses peores, porque depende mucho del descenso de la inflación, y pareciera que ya empezamos a tener los primeros datitos de descenso de pobreza. Pero todo esto es verdad que está muy sostenido en datos extraoficiales. Hay que ver todos los datos oficiales que salen este mes, que son muchísimos, para ver si se confirma esto. Y aún así aclarar que de todos modos Argentina no está mejor que desde que asumió Milei. O sea, Argentina sigue estando peor que en noviembre de 2023. Pero esto obviamente era inevitable. Así es como funcionan los ajustes. Si vos no tenés una contrapartida de inversión, cosa que en Argentina no existe, la economía siempre va a caer. Lo interesante es que la macroeconomía está muchísimo más saneada, ya no tiene tantas distorsiones ni tantos problemas, entonces se puede dar por lo menos un pequeño rebote económico de 2 o 3 años si se siguen haciendo las cosas bien, y luego, bueno, ya para un crecimiento sostenido a largo plazo se tienen que hacer más reformas. Pero si se sigue en este camino, es muy probable que estos datos económicos que estamos viendo estos últimos meses, de recuperación de la actividad económica, de baja de la pobreza y de subida de los salarios, continúen por los próximos años. Así que bueno, si te gustó este video, puedes darle like. Si quieres más videos como este, puedes suscribirte. Si quieres compartirle a tus amigos para que sepan cómo está el país, puedes hacerlo. Si quieres más videos como este, pero no te alcanza con todos los que hay en el canal de Ecodeductiva, puedes ir a mis redes personales, que te lo dejo todo en la descripción. Y como siempre, por último, te mando saludos.